Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, mandamos un saludo a todo el auditorio que nos ve en esta ciudad. Y bueno, pues estamos muy contentos porque tenemos una invitada que ya nos ha hecho favor de estar aquí en este programa y vamos a ver un tema muy interesante, y ella es la licenciada Silvia Rodríguez, que es coach de Sistema 1 y bueno, pues tiene amplia experiencia en todo el campo educativo. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Entonces, estamos platicando sobre el tema de la educación centrada en el alumno, Silvia, y bueno, pues esto es un cambio después de pues tantos años de estar centrada en el maestro. Entonces, quisiéramos que nos platicaras un poquito, ¿quién debe de hablar en el aula? Bueno, definitivamente el alumno, ¿no? En el modelo tradicional, el maestro es el que habla todo el tiempo, el que hace las preguntas, el que además acota las respuestas, ¿no? En el modelo que estamos hoy viendo como exitoso, es en el que el alumno crea sus preguntas, llega a sus ideas a través de ir indagando esa respuesta y crea proyectos y crea conceptos, y definitivamente el 85% del tiempo debe ser el alumno el que habla en el aula. Sin embargo, yo creo que actualmente todavía si entras a un salón de clase, pues todavía el maestro habla mucho, ¿no? Debería de hablar el alumno, sin embargo el maestro todavía no suelta el micrófono, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer un profesor para poder ir soltando esa parte que a lo mejor pues ha estado formado de esa manera y tiene muchos años dándolo así, y ahora si pretende el cambio, ¿qué podría hacer un profesor? ¿Qué estrategias para empezar a dejar participar más al alumno? Primero, creer en los alumnos, ¿no? Entender que son seres que están interesados en conocer su entorno, en ser, en crecer, y por lo tanto tener esa conciencia, tener altas expectativas con ellos, irlos guiando y dejarlos que vayan reconociendo y explorando. Ok, entonces tendría que empezar, algo que dices muy interesante, ¿no? Creer en el alumno. ¿Se menosprecia al alumno, crees? Sí, el maestro, bueno, por tradición somos los poseedores, ¿no?, del conocimiento, entonces a través de la información éramos muy controladores, éramos quien llevaba el reinado en el aula. Hoy en día se está en internet, ¿no? Google está supliendo todo esto, por tanto tenemos que volver a ser los que marcan la pauta, pero en la persona, ¿no? O sea, en el crecimiento de la persona. Ok, entonces aquí el maestro tendría que empezar a hacer ciertas estrategias para que el alumno hable, ¿no? Pero ¿y si se equivoca el alumno, qué tendría que hacer el profesor? Porque muchas veces el alumno no habla por temor a equivocarse, por temor a decir una tontería y que los demás se burlen. Entonces, ¿qué tendría que hacer el profesor para generar pues esa confianza en el alumno, ¿no? Para que pueda él hablar, porque si no, no participaría. Bueno, lo primero es un medio, un ambiente dentro del aula de confianza, de tolerancia, de entender que, bueno, estamos aprendiendo todos juntos, el mismo profesor, los alumnos, vienen a la escuela a eso, ¿no?, a aprender de manera colaborativa, es decir, yo puedo aprender contigo, tú me enseñas, yo puedo ir buscando ciertas respuestas que tú a lo mejor no conoces o que tú me puedes dar, y estar todo el tiempo en ese intercambio. Eso es, creo que, lo principal. Entonces hay que empezar a fomentar esa confianza en el alumno para que pueda él expresar sin temor a ser criticado o a ser bueno, pues que se corrija y que, bueno, se burlen o toda esta situación que luego se da en el aula, ¿no? Entonces tú hablas de que el alumno es el que tiene que hablar en el salón de clases. Y las preguntas, normalmente los profesores somos los que generamos siempre las preguntas, ¿no? Llegamos a preguntar al salón para ver si saben o no saben, las hacemos en un examen o las hacemos de manera oral. ¿De quién deberían de ser entonces las preguntas? Para construir un verdadero conocimiento de los alumnos, ¿no? Y los maestros tienen que formular preguntas que vayan guiando a los alumnos a hacer unas nuevas, ¿no? Y entonces vayan construyendo su conocimiento. Lo que hacemos los profesores muchas veces que hacemos preguntas cerradas, ¿no?, en donde el diálogo se corta. Hacemos una pregunta donde la respuesta es sí o no, lo sé o no sé, tengo un dato específico, y ahí se acaba. O sea, no hay un diálogo, no hay una construcción. La diferencia es el tipo de preguntas que se hacen
y sobre todo los que se enseñe a preguntar a los alumnos, ¿no? Hay que enseñar a los alumnos a preguntar y que preguntando se llega a Roma, ¿no? Claro, claro. No necesariamente con una respuesta, sino con muchas preguntas. Entonces tendríamos que empezar a generar que el alumno pregunte y pregunte y pregunte, ¿no? Esto tendría que hacerlo también el profesor, no podría ser solamente el alumno generar, sino a lo mejor empezar el profesor a modelar tal vez cómo preguntar, como dices tú, enseñar al alumno a preguntar para que verdaderamente llegue al objetivo, ¿no? Entonces ahí tendría el profesor que ir guiando las preguntas. Es un intercambio y es un modelaje, ¿no? Si tú empiezas a trabajar con esto desde niños pequeños, los niños cuando entran al preescolar, ellos les gusta indagar por naturaleza, ¿no? Les gusta estar indagando, preguntando, y entonces a veces lo que hacemos es coartar eso y estar matando la creatividad, ¿no? Porque en lugar de producir espacios en donde ellos sigan preguntando, encuentren respuestas y entonces generen preguntas, lo que empezamos es a detenerlos. Por lo tanto, ya los alumnos se están esperando a las preguntas del maestro, ya no las generan ellos. Sin embargo, si nosotros les damos el espacio, ellos van a ir haciendo más preguntas y el chiste es que nosotros vayamos guiando esa indagación, esa inquietud hacia algo concreto. Porque muchas veces en el aula pues da un poco de temor al profesor las preguntas de los alumnos, porque qué tal que no lo sé, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a quedar ante los alumnos si algo que me pregunten, pues yo no tengo el conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí habría que tener como, pues mucha apertura, ¿no? Y que el profesor, pues no es el poseedor de la verdad, ni está obligado a saberlo todo, ¿no? Yo creo que en esa medida también de que el profesor, pues se quite esa idea de que lo debe de saber todo, porque yo he visto que se cuarta mucho las preguntas cuando hay ese temor, ¿no? Entonces, las preguntas al final, y llega el final y bueno, ya no nos dio tiempo, vámonos, la próxima clase, ¿no? Y se quedan las preguntas ahí. Entonces, esa parte sí tendría que ser como pues darle una estrategia al profesor para que no tema el que pregunten y que si no lo sabe, bueno, pues lo investigamos y la próxima clase traemos el tema, ¿no? ¿Qué tal que lo investigan ustedes, lo investigo yo y entre todos aprendemos? ¿Es posible hacer esto, alguna estrategia que le puedan dar al profesor para ir haciendo este tipo de cambios en su aula? Sí, definitivamente el trabajo por competencias nos los marca, ¿no? Si nosotros nos preocupamos más en el desarrollo de cada uno de los alumnos como personas, sino tanto en vaciarles conocimiento, esto se va a dar. O sea, el maestro lo que tiene que ver es que si el alumno, lo que va a lograr es una transformación en su alumno, no el que el alumno adquiera un conocimiento en base a una información. Claro. Por lo tanto, se va a permitir más este espacio de las preguntas, del no saber una respuesta y juntos indagarla, de llegar a decir no lo sé, pero lo podemos encontrar entre todos y además a lo mejor cambiar hasta el rumbo de la clase, que es algo al que tienen temor los profesores, ¿no? Claro. El que llego yo con mi clase planeada. Ajá. Y luego se cambia el rumbo. Pero si estamos pensando en que estamos formando seres humanos para ser capaces y competentes, pues a lo mejor eso es muchísimo más productivo en su formación que el hecho de acotarnos a una información de un programa específico. Claro. Tú hablabas hace ratito de la creatividad, ¿no? Que muchas veces el profesor mata la creatividad. La creatividad y las preguntas, ¿cómo están relacionadas? ¿Tiene que ver con eso? Sí, definitivamente, ¿no? Cuando tú tienes una idea, la haces realidad a base de lo que te preguntas al respecto de ello. Si por el contrario te detienen, entonces pues ya tú dices, pues ¿para qué me preocupo en crear algo nuevo, en buscar nuevas respuestas, si la única respuesta es la que me da el profesor? De otra forma, si el alumno tiene el espacio para crear, para ver sus propios caminos, para desarrollar nuevos procesos, pues se potencia su creatividad. Y en cualquier área se da, ¿no? La más común es la de matemáticas, donde Claro. decimos una sola manera de hacer las cosas o la que te lleve a donde queremos llegar, ¿no? Sí, aquí tendríamos que, para poder desarrollar la creatividad en el alumno, el profesor tendría que tenerla primero, ¿no? Para que pueda él desarrollar estrategias que lo lleven a esa parte. Ser también como más abierto, ¿no? Porque muchas veces, y digo, por la experiencia que luego hemos tenido, pues a veces como que sí vas coartando porque tú hablabas de matemáticas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, vamos a resolver este problema y la solución es esta, ¿no? Entonces quiero que todos lleguen como yo llegué, ¿no? Y entonces si se van por otro camino,
entonces a mí ya no me gustó porque pues ya fue más largo o a lo mejor más corto que yo hasta ni sabía, en fin, a veces esa creatividad se va coartando, ¿no? O en los niños de preescolar que les vas guiando tanto el trabajo que los vas encasillando en lo que tú quieres, ¿no? Si tú les dices, haz una casita y el niño hace una casita redonda y le dices, no, pues las casitas no son redondas, ¿no? Entonces ya hay tache, ¿no? Porque ya le estás matando la creatividad. Entonces, esa parte, ¿cómo se puede ir pues desarrollando en el profesor? Porque también la debe de tener para que precisamente los niños no se mate esa creatividad que tú decías, ¿no? Yo creo que lo que dijiste, la apertura, ¿no? El entender que hay muchas maneras de ver las cosas. Tú diste el ejemplo de la casita, yo me acuerdo mucho el ejemplo de la manzana, ¿no? Todas las manzanas en el preescolar son rojas, pero en realidad vas al supermercado o al mercado y hay muchos colores de manzanas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que el maestro abrir su mente a lo que es el mundo en realidad, no solo lo que él conoce, sino lo que puede a lo mejor no conocer, pero existir. Y entonces yo creo que eso es muy importante. Ir desarrollando esa creatividad en el alumno. Esto obviamente nos va llevando a que el profesor tenga un nuevo rol en esta nueva educación. Hemos visto que, bueno, las metodologías que se han utilizado por años, por muchos años, pues a lo mejor en su momento funcionaron, ¿no? Ahorita ya realmente son obsoletas porque tú misma dices que pues toda la información ya está en internet, ¿no? Entonces ya el profesor tiene que desarrollar habilidades más que generar conocimientos, ¿no? Entonces, este nuevo rol del maestro, ¿cómo lo logra? ¿Qué tiene que hacer este profesor? Yo considero que observar muchísimo, ¿no? Observar a sus alumnos, porque es muy fácil, o entre comillas es muy fácil, definir si un alumno sabe o no algo, ¿no? En la parte del saber haces una serie de preguntas con un contenido y entonces te das cuenta. Sin embargo, estamos hablando de competente, de una persona que es, ¿no? Que en su conocimiento, en su saber, que es en su capacidad de relacionarse, o sea, toda la parte de valores y actitudes, y que es en la capacidad de hacer. Por lo tanto, yo creo que el profesor lo primero que tiene que trabajar mucho es en su observación desde estas tres áreas, porque decir que trabajamos por competencias suena muy bien, pero realmente sucede, entonces tendremos que reflexionar mucho los profesores. Antes los profesores nos capacitábamos tomando talleres o cursos en donde nos daban la información, ¿no? Y nosotros lo tendríamos que generar. Hoy en día, pues lo que pedimos es generar, ¿no? Nuevas ideas, donde realmente seamos los profesores como a los alumnos que queremos en las aulas. Ok, mira, pues a mí me gustaría que ahorita que regresemos del corte, pues nos pudieras platicar un poquito cómo hacerle un profesor que se enfrenta a un aula con pues a lo mejor 25, 30 alumnos, con diferente educación, con diferentes conocimientos, incluso con gustos, ¿no? Y preferencias de aprendizaje y toda esta heterogeneidad que hay en un salón de clases. ¿Cómo un profesor se enfrenta a eso y realmente pueda tener este cambio de rol, ¿no? Porque lo más fácil es pues lo que hacíamos, ¿no? Dirigir o conducir la clase, ¿no? Entonces me gustaría que a ver si pudiéramos dar algunas estrategias o pistas ahí para que el profesor en este nuevo rol cómo se enfrenta, ¿no? ¿Cómo es que yo le puedo hacer cuando llego a un salón con tanta diversidad, ¿no? Entonces regresamos ahorita en un momento más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia. Y bueno, estábamos platicando acerca de las estrategias o cómo le puede hacer un profesor cuando llega a un salón y se enfrenta pues con este grupo tan diverso, ¿no? Tanto de preferencias de aprendizaje como de creencias, como de actitudes, como de conocimientos y todo esto que cuando hablamos de 25 a 30, que luego a veces en los salones la realidad también es otra, a veces son hasta más alumnos, ¿no? Así es. Mira, yo creo que una de las maneras es el trabajo por proyectos, ¿no? Si trabajamos mucho en los proyectos y vamos adaptando los proyectos a los diferentes grupos que tenemos dentro del aula, podemos hacer adecuaciones. Por un ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de nuestra ciudad
y hay un grupo que le interesa mucho pues las fiestas, pues a lo mejor nos ponemos a investigar sobre los lugares donde se desarrollan fiestas y que hagan un mapa de la ciudad donde hay fiestas, ¿no? Porque generalmente los adultos peleamos con ciertos temas, en lugar de verlos como naturales y sacarles un provecho, al contrario, ¿no? Peleamos contra ellos. Y a lo mejor hay un grupo de chicos que les interesa el deporte, bueno, pues a ver qué tantos campos deportivos y dónde están localizados y cómo afectan o benefician las comunidades en donde están. Entonces, desde el mismo tema, llamarle así, podemos ir modificando y adecuando a los intereses y, bueno, lograr que se interesen en los temas desde el punto de vista que nosotros queremos, pero para que le saquen provecho en su vida diaria. Fíjate, tú hablas de los proyectos. Ahí, pues, la creatividad, si les dejas realmente la libertad, ¿no? Digo, tiene que ser obviamente guiado, no se deja así tan libre, pero sí de los temas, como tú dices, ¿no? Bueno, pues hay temas que a lo mejor nosotros no queremos tocar porque pensamos que como esos temas, ¿no? Pero si a ellos les interesan y les pueden sacar provecho, sería como muy rico en el aprendizaje, tanto para ellos como para el resto del grupo, ¿no? Entonces, el trabajo por proyectos. Y tú hablas de este trabajo, que el proyecto lo va a realizar el alumno, o sea, sigue centrado en el alumno. Sin embargo, tendría que tener un proyecto cada equipo, ¿no? A lo mejor no es el mismo proyecto, que también eso es algo que se hacía de manera general, decir, bueno, pues hoy todos van a hacer el proyecto de la ciudad, ¿no? Y prácticamente se repetía todo, ¿no? Entonces ahora el trabajar por proyecto, que cada equipo proponga su proyecto, pues le implica al profesor pues más trabajo, porque antes nada más era, ya sabía que, ya él ponía el proyecto, ya sabía qué calificar, qué no calificar, y ahora que la idea surja del alumno, que el proyecto sea del alumno y tener a lo mejor en un salón 5 o 6 proyectos, le implica más trabajo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo puede desarrollar de tal forma que que el profesor no se asuste? Porque cuando los profesores escuchan esto, los maestros escuchan esto, dicen, no, pues es que tengo que trabajar mucho más, ¿no? Y pues ya tengo mucho trabajo como para salirme de esa zona que está de confort y trabajar más. Pero ¿cómo se puede hacer de manera que no lo vea tan complicado, vamos, que no le represente como mucho trabajo, ¿no? Como para no animarse a hacerlo? Lo que pasa es que antes el profesor creaba el proyecto, ¿no? Y entonces definía cómo iba a ser, los tiempos, las formas, los materiales, ¿no? Todos con plastilina o todos en maqueta, otros. Entonces, como que ya era mucho trabajo, pero lo hacía una vez para todo el grupo. Ahora lo que tiene que ser, los alumnos proponen cómo, pero el maestro debe saber qué debe incluir, ¿no? O sea, qué se debe lograr con ese proyecto. O sea, el proyecto, ¿a qué te va a llevar? Y las rúbricas, bueno, pues son el elemento esencial, ¿no? O sea, una rúbrica en donde te diga qué es lo que vamos a lograr a través de ese proyecto, donde haya un tema incluido, pero también el logro de esas competencias a través de una serie de actividades que pongamos en práctica distintas habilidades, distintas maneras de relacionarse, el practicar simplemente las relaciones humanas de otra manera, el salir a la calle y relacionarse con la gente de la comunidad. O sea, hay muchísimas maneras en donde va a llegar, pero tiene que estar todo establecido en el plan de ruta, ¿no? Como claro, por llamarle de alguna manera a las rúbricas. El plan de ruta es qué debe incluir ese proyecto, y donde quiera que sea realizado y con los elementos que lo constituyan, debemos llegar al mismo punto en cuanto al desarrollo que va a lograr el alumno cuando lo haya terminado. Y el nuevo rol de los padres, porque ahorita tú hablabas precisamente del trabajo por proyectos, ¿no? Y cuando pasa eso en el salón de clases, bueno, pues eso quiere decir que pues hay 5 niños, 6 niños que van a trabajar en un proyecto que no va a ser precisamente, a lo mejor puede empezar en el aula, pero tiene que continuar fuera del aula. Y entonces ahí los papás, pues muchas veces están en contra de este tipo de proyectos porque ya no es tanto que implique llevarlo, porque antes sí era pues que vamos a la casa de fulanita y bueno, hacían todo menos trabajar en el proyecto, ¿no? Porque se reunían a otra cosa. Pero ahorita con las redes sociales que tienen tan a la mano la comunicación, pues ya no necesitan desplazarse, ya a través de una red social se pueden poner de acuerdo y pueden mandar información y pueden discutir el tema y lo que quieran. Sin embargo, yo todavía veo resistencia de los padres de familia a ese tipo de trabajos, sobre todo en los niños que son muy cumplidos o que son muy sistemáticos en lo que van a hacer y tienen altas calificaciones. Ellos defienden mucho que la parte de depender del otro
no les gusta, ¿no? Entonces dicen que cada quien haga su parte, cada quien le califique en su parte y ya a ver cómo les va a los demás, ¿no? Y los proyectos pues no son así, o sea, finalmente en la vida no es así, o sea, no es que tú vayas y presentes tu parte en un trabajo del proyecto y pues a ver cómo les va a los demás, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué nuevo rol tiene que tener ahora el padre de familia? ¿Cómo hacer para que también ellos colaboren en esta nueva metodología, ¿no? Pues mira, Conchita, la realidad es que el trabajo por proyectos el papá no lo tiene bien entendido, ¿no? Cuando a alguien le gusta, si le gusta trabajar por equipo, todo el mundo decimos que sí, ¿no? Y puede ser adultos o niños. Sin embargo, no se ha comprendido qué es lo del trabajo en equipo. El trabajo en equipo es tener un interés en común. Y a veces el papá pues no tiene interés en común, tiene interés en que su hijo tenga buenas calificaciones, ¿no? Sin embargo, como tú decías, en la vida trabajamos en equipo, ¿no? Si tú no tienes conciencia de los demás, entonces pues lo que va a pasar es que no vas a poder tener esos logros que quieres en conjunto y pues las personas de manera aislada no logran gran cosa, ¿no? Entonces, yo creo que informando a los papás de lo que se espera ahora de esta educación centrada en el alumno es importante, ¿no? Porque realmente los adultos de hoy en día crecimos con el modelo en donde el profesor guiaba la clase, ¿no? Y cuando un profesor no guía la clase, el papá a veces dice, bueno, ¿y entonces qué hace? No está haciendo su trabajo. Claro. Si mi hijo tiene que hacer la investigación, buscar la información, entonces, pues, ¿el maestro qué hace? ¿Qué hace? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con informar. Y yo me ha tocado ver ya muchas familias en donde esto de la indagación, de buscar la información, ya es una cosa cotidiana. Antes, cuando alguien no conocía una palabra, te mandaban al diccionario, ¿no? Ahora, pues vas a Google. Pero la intención es que pues no se quede así, ¿no? Que solamente que vayas, bueno, ¿qué encontraste? ¿Cómo eso? ¿Qué te dice eso? ¿Por qué? ¿Para qué te sirve? ¿Realmente era lo que tú creías que significaba esa palabra o ese concepto? O esa situación. Entonces yo creo que también los papás tienen que aprender a hacer preguntas, ¿no? El ir, ¿para qué te sirve? ¿Por qué? No nada más, ¿qué aprendiste? ¿No? Y entonces si el niño dice, pues nada, porque es más fácil decir nada que tener que recitar todo lo que dijo el maestro toda la mañana. Sin embargo, dices, ¿para qué te sirve lo que aprendiste hoy? ¿No? Y lo que aprendiste no nada más es lo que sucedió en el aula, sino lo que sucedió en el recreo, en la entrada, la salida, en una situación que viste del lado de alguna familia cercana de algún amigo o una situación entre compañeros, ¿no? No sé, de molestia, a veces hasta de discusiones fuertes y que puede ser parte de ello o puede ser simple observador y de todas maneras aprendes. Entonces yo creo que también hay que como padres aprender a preguntar para darle sentido al aprendizaje de nuestros hijos. Y el apoyo, ¿no? Que tú decías y mencionabas, ¿no? Que los papás muchas veces no entienden lo que es todo lo que implica un proyecto, ¿no? Todo, tal vez piensan que no están aprendiendo mucho en haciendo cosas, ¿no? Y bueno, ¿y esto de qué te va a servir y como para qué? Pero se desarrollan muchas habilidades, simplemente el ponerse de acuerdo en querer hacer todos los mismos, trabajar sobre un mismo objetivo, de decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer y todos trabajamos ahí, ¿no? El lidiar con los que no quieren hacer nada, porque siempre hay en el equipo el que nunca quiere hacer nada o el que nunca lleva lo que le toca llevar o lo que tiene que hacer y tienes que lidiar porque tienes que sacar el proyecto adelante, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú mencionabas, informar a los papás de los objetivos de los proyectos, hacia dónde te van a llevar, que es todo el aprendizaje que se espera con un proyecto y no nada más el hecho de decir, bueno, pues tienes que hacer la información, ya ahí está tu parte, ya a ver cómo le hacen los demás, ¿no? Porque en esa parte sí nosotros veíamos, sobre todo en secundaria, parte en primaria, que luego los papás sí se molestan, ¿no? Y nos dicen, ¿por qué mi hija tiene que depender de la calificación, de su calificación de lo que va a hacer otros compañeros, si ella lo que hizo estuvo excelente, ¿no? Y entonces le bajó porque fulanito no trabajó como debía, ¿no? Pero sin embargo tienen que aprender a hacer el trabajo colaborativo, que es algo de lo que es pues más complicado, ¿no? Incluso con los adultos, o sea, a nosotros nos cuesta mucho el trabajo colaborativo, o sea, hay gente que le gusta trabajar más solo y no depender de nadie, ¿no? Hay gente que le gusta trabajar en conjunto, pero también deja que los demás hagan o no participa mucho, ¿no? Entonces, sí tenemos yo creo que tener esa apertura y sobre todo los padres de familia en este nuevo rol ahora, ¿no? Como tú dices, y preguntar e indagar y qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo y a qué te va a llevar y eso como para qué. Y eso yo creo que sería pues empezar a hacer ese cambio que decimos, ¿no? Del nuevo rol del padre de familia que pues también tiene que ser, porque si seguimos
con las mismas ideas de cómo me educaron a mí y cómo educaron a mis hijos grandes, por ejemplo, y ahora que viene el chiquito, pues que lo están educando de una manera distinta, pensamos que pues la escuela va por camino errado, ¿no? Diferente. Sí, y errado, porque muchas veces no creen en esta nueva metodología, ¿no? Yo creo que el Lexium nos ayuda mucho en esto otra vez, ya ves que la vez pasada también hablábamos del Lexium, la verdad es que nos hace muy pues, objetivo a las cosas, ¿no? Si podemos ver, por ejemplo, en los resultados del Lexium, qué tantas habilidades tienen desarrollados los alumnos para poder trabajar, por ejemplo, en un proyecto, pues requieren muchísimas habilidades. Yo creo que si un papá puede ver esto, se va a dar cuenta de que, bueno, es mucho lo que hay que hacer para lograr eso, ¿no? Mientras que hay otras estrategias que a lo mejor ellos se sienten muy cómodos, pero que requieren de menos esfuerzo. Y finalmente el conocimiento se va formando con el esfuerzo que hacemos de pensamiento, ¿no? Claro. Cada vez que nos esforzamos, creamos algo en nuestra mente. Claro, eso sería muy bueno, ir reforzando con el conocimiento del alumno, que es precisamente tanto el profesor como el padre de familia tiene que conocer al alumno, ¿no? Y a su hijo, respectivamente, para poder ir desarrollando pues esa creatividad, ese potencial y todo ese trabajo colaborativo. Y bueno, pues ya para recapitular, porque el tiempo se nos va muy rápido, Silvia, rápidamente que nos dijeras qué se espera de una metodología en donde ahora sí que la enseñanza esté centrada en el alumno y el aprendizaje, ¿no? También. Pues mira, que formar ciudadanos que tomen en sus manos su plan de vida, ¿no? Que se entiendan como parte de un sistema completo que es el mundo, el universo, que sepan que todo lo que hacen afecta o se beneficia y que pues no pueden aislarse del tal, ¿no? Entonces tendríamos que tomar esa parte importante, educar ciudadanos, ¿no? Que el día de mañana van a cambiar la sociedad para bien o para mal, dependiendo del trabajo que realicemos. Y bueno, pues esa tarea no nada más es del profesor, también ojalá que el padre de familia que nos está viendo pues nos pueda apoyar o pueda apoyar a sus hijos en esta parte de lo que es la educación centrada en el alumno. Pues te quiero agradecer, Silvia, que hayas estado aquí, que pues nos hayas venido a compartir tu experiencia y bueno, pues agradecer también a todo el auditorio y nos vemos en una semana más en su programa de Educación y Conciencia.